Pues las cosas no son como deberían ser. Muchos de nosotros podemos pensar eso. Las cosas no son como deberían ser. Porque vivimos en un mundo que está lleno de maravillas, en un mundo lleno de placeres, pero a la misma vez vivimos en un mundo que está plagado de dolores y de tragedias. Y no tenemos de otra que no sea que simplemente aceptar esa realidad y conformarnos y lidiar con esa triste realidad, porque las cosas no son como deberían ser. Y un dicho que decimos mucho en Puerto Rico es que de tripas hacemos corazón. Por ejemplo, ahora mismo, guerra en Ucrania y en Gaza. Elecciones donde ningún candidato es bueno. El dinero que hacemos con tanto trabajo, con tanto esfuerzo, cada vez más, fin de mes. La criminalidad, que muchos de nosotros salimos de nuestros países huyendo de eso, la criminalidad parece que cada vez más se nos acerca a la puerta de nuestras casas. Buscamos la salud, pero la enfermedad no deja de acechar. Queremos un futuro mejor para nuestros hijos, pero las malas influencias no los dejan de acosar. Las cosas no son como deberían ser. Y todos los días nos levantamos y queremos y anhelamos y buscamos y trabajamos y nos esforzamos por lo bueno, por la calma, por la paz, por el reposo, por el sosiego, por el gozo. Pero en cambio este mundo nos golpea, nos abate, nos devuelve con dificultad, dolor y desilusión. Las cosas no son como deberían ser. ¿Qué podemos hacer ante esa triste realidad? ¿Qué podemos hacer? Pues de tripas hemos hecho corazones, vacunas, antibióticos, trasplantes, terapias. Han mejorado la salud, ¿verdad que sí? Pero aún así llega lo inevitable, la muerte. Policías, cámaras de seguridad, leyes, jueces. El crimen se ha controlado, pero aún así ocurren tragedias de crimen en nuestra vida. Capitalismo, mercado libre, bancos, tarjetas de débito, tarjetas de crédito. La riqueza mundial ha subido. La calidad de vida ha subido. Pero aún así nos falta y no nos da el dinero. ¿Cómo finalmente se arreglará esto? ¿Cuándo se acabará la incertidumbre? ¿Cuál será la solución final? Nosotros como creyentes sabemos que la respuesta a cada una de estas preguntas es una persona. Y esa persona es Cristo Jesús. Cristo Jesús. Que con su vida, con su muerte y con su resurrección aseguró la restauración de todas las cosas. Y esa es la única esperanza verdadera que hay en el mundo para la incertidumbre de esta vida. Y en el pasaje de hoy tenemos esta verdad claramente demostrada. Tenemos a este hombre cojo de nacimiento que no podía hacer nada, sino simplemente conformarse con su tragedia y ajustarse a la vida difícil. Y simplemente aceptar limosnas del mundo. De tripas hizo corazones. Pero a través de los apóstoles, a través de la primera iglesia, aquí en el libro de los Hechos, a este hombre se le revela el anhelo de todo ser humano. Él recibe salud, recibe vida, recibe salvación, recibe plenitud perfecta a través de conocer la gracia de Dios y a través de este milagro que ocurre en su vida. Este milagro nos revela
una maravillosa señal. Que en Cristo y solamente en Cristo hay esperanza de que finalmente las cosas van a llegar a ser como deberían ser. Para los que nos están visitando, como iglesia hemos estado haciendo una travesía a través del libro de los Hechos, y hasta ahora hemos visto cómo la iglesia del Señor ha sido fundada. En el capítulo 1 vimos al Señor resucitado que comisionó a los apóstoles para ser testigos del Señor y para fundar la primera iglesia. En el capítulo 2 vimos al Espíritu Santo llegar para empoderar a la primera iglesia para hacer esa misión. Y vimos que finalmente la iglesia fue establecida. La semana pasada vimos la descripción de la primera iglesia. Y hoy, por decirlo así, vemos la iglesia haciendo de sus primeras obras. Y la primera obra es una maravillosa señal que le declara a un mundo lleno de dolor y de desilusión que lo que siempre ha anhelado y lo que siempre ha perseguido, plenitud de vida, se encuentra en Cristo y solamente en Cristo. El capítulo comienza mostrándonos la tragedia de este hombre cojo. Una tragedia que no es igual a las tragedias de nosotros, no es igual a lo que nosotros sufrimos, no es igual a lo que usted pasa, a lo que yo paso, pero una tragedia con la cual todos nos podemos identificar. Porque todos nosotros, de alguna manera u otra, hemos sufrido algún tipo de cojera en este mundo caído. La semana pasada vimos el cierre del capítulo 2 con la descripción de la iglesia. Y el versículo 1 del capítulo 3 nos muestra que ellos continúan practicando ese ritmo básico de ser iglesia, ese ritmo sencillo de ser iglesia. Están subiendo al templo para la oración. Lo que vimos en el capítulo 2 al final, se están congregando, están teniendo comunión entre ellos y están orando. Cosas sencillas, cosas básicas, a través de la cual el Señor se mueve poderosamente en su iglesia. Y practicando este ritmo natural de ser iglesia, se encuentran con la tragedia, se encuentran con la necesidad de este mundo. Nos dice el versículo 2, y había un hombre cojo de su nacimiento al que llevaban y ponían diariamente a la puerta del templo, llamada la Hermosa, para que pidiera limosna a los que entraban al templo. Estos versos nos describen la gran tragedia que vivía este hombre. Primero, que era cojo de nacimiento. Dios creó las piernas ¿para qué? Para caminar, para correr, para saltar, para disfrutar de esta vida. Pero en Génesis 3 tenemos la caída en el pecado, tenemos la maldición que entra a este mundo por causa del pecado y lo plaga de enfermedad y lo plaga de dolor. Y todos nosotros sufrimos esta plaga de alguna manera u otra. Este mundo nos reparte a todos una dosis de esta plaga, de esta maldición. A unos más, a otros menos. Pero todos hemos tomado cucharadas de esta plaga en nuestra vida. Y la dosis de este hombre era una dosis significativa porque era cojo de nacimiento. Nunca había podido caminar. Nació con una enfermedad congénita, con una malformación desde que nació. Nunca había podido caminar, correr, saltar, disfrutar. No sabía lo que era eso. ¿Cómo este hombre lidia con esa triste realidad? ¿Cómo este hombre de tripas hace corazones? ¿Cómo él se conforma con esta realidad que él tiene? Nos dice que unos amigos todos los días lo levantaban y lo transportaban y lo ponían a él en el templo para que al menos pudiera apelar a la compasión de la gente. Y aquí vemos otra tragedia más.
no solamente es su condición de salud, sino que todos los días lo llevan al templo. Y no es a cualquier parte del templo. Nos dice que lo llevan a la puerta llamada La Hermosa. Se llamaba así porque era una puerta de bronce pulido que cuando le daba el sol brillaba como oro. Y por su belleza atraía a muchas personas a entrar por esa puerta. Y por eso a él le convenía sentarse en esa puerta, porque había muchas personas que entraban por esa puerta. Pero la triste ironía es que aquí está este hombre sentado en el templo de Dios, donde mora la presencia de Dios, donde se supone que las cosas estén bien, donde las cosas se supone que estén restauradas en la presencia de Dios. Y está en la puerta más bella del templo que brilla como oro. Pero en su vida lo menos que hay es restauración y en su vida lo menos que hay es belleza. Y así la mayoría del mundo responde también a la dificultad, a la dureza, a la complejidad de la vida. Simplemente se sientan a las afueras del templo, practican alguna religión, alguna fe, alguna esperanza, se agarran de algo para lidiar con los dolores, con la dificultad de la vida. Creen en esto o en aquello como medio de poder seguir adelante. Pero son solo religiones o filosofías huecas y vacías que no pueden salvar, que no pueden restaurar, que no tienen poder. Otra tragedia más que vemos en este verso es que lo ponen allí todos los días para pedir limosna. Y con eso él se conforma. Es lo más que puede pedir. No tiene ni idea de que en Cristo hay una posibilidad de muchísimo, muchísimo más que simplemente limosna. Es como un perro que está pidiendo sobras cuando en la mesa hay un banquete. Y así muchos de nosotros nos hemos conformado con las limosnas de este mundo. Cuando en el Señor tenemos tanto, tanto. Unas vacaciones de 3 días. ¡Wow! Cuando en Cristo tenemos cielo. Con placeres mundanos. Cuando en Cristo hay delicias a su diestra para siempre. Una meta, un sueño, esto o aquello. Cuando en el Señor hay plenitud de gozo. Hay una cita de C.S. Lewis que captura esto de manera maravillosa. Él dice, parecería que nuestro Señor no encuentra que nuestros deseos sean demasiado fuertes, sino demasiados débiles. Somos criaturas de corazón dividido. Jugamos con el alcohol, con el sexo, con la ambición, cuando se nos ofrece una alegría infinita. Somos como un niño ignorante que quiere seguir haciendo castillos de lodo en un barrio pobre, porque no puede imaginar lo que significa que le ofrezcan unas vacaciones en la playa. Nos conformamos con demasiada facilidad. Si es este cojo, no puede imaginar más. No puede solo sino conformarse con las limosnas. Está haciendo de tripas corazones. Pero él no es el único. Todos estamos. Todos solamente podemos conformarnos con las limosnas. Y aquí estamos, sentados a la entrada del templo, pidiendo limosna en nuestra vida. Pero es ahí cuando menos lo imaginamos que entra la gracia de Dios. Y todo lo cambia, todo lo transforma.
En el versículo 3 vemos que Pedro y Juan le pasan por el lado y el cojo les pide limosna como le pide a todo el mundo. En el versículo 4 ellos le piden que los miren. Y el versículo 5 nos vuelve a enfatizar la tragedia de este hombre, que él de ellos solamente está esperando que limosna es lo más que puede esperar. Y en el versículo 6 ocurre la sorpresa. Nos dice el versículo 6, pero Pedro le dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy en el nombre de Jesucristo, el Nazareno, anda. ¿Qué resulta? Versículos 7 y 8. Noten los detalles de este versículo. Y tomándolo de la mano derecha lo levantó, al instante sus pies y tobillos cobraron fuerza y de un salto se puso en pie y andaba. Entró al templo con ellos caminando, saltando y alabando a Dios. Noten esto. Esto no es cualquier milagro. Piense por un momento, este hombre era cojo de nacimiento. Él nunca había caminado, nunca. Nació con este impedimento físico. ¿Cuánto se echa un bebé a aprender a caminar? ¿Mm? Y tan pronto camina, salta, corre. No, es un proceso. Un proceso. Los músculos y el cerebro le toma tiempo adaptarse, entrenarse, acostumbrarse, fortalecerse esos músculos. Pero este hombre al instante no solo camina, pero salta. Sin una sesión de terapia física. Sus músculos distrofiados tienen tal fuerza que él puede saltar, subir las escaleras y entrar al templo con él. Esto es un milagro, grandes ligas. Y esto no solo resulta en que este hombre queda sano, mira lo que produce en la gente, nos dice los versículos 9 en adelante, todo el pueblo lo vio andar y alabar a Dios y reconocieron que era el mismo que se sentaba a la puerta del templo, la hermosa, a pedir limosna, y se llenaron de asombro y admiración por lo que le había sucedido. Estando el que era cojo aferrado a Pedro y a Juan, todo el pueblo, lleno de asombro, corrió al pórtico llamado de Salomón, donde ellos estaban. Ellos están llenos de asombro, ellos están llenos de admiración, porque es tremendo milagro. Todo el pueblo corre a donde ellos. ¿Por qué? Porque esto no es normal. Esto no ocurre. Lo normal es tragedia, es dificultad, es dolor, es maldición, es cojera. Eso es lo normal. Lo normal es hacer de tripas corazones. Pero este hombre pasa de tripas a perfección. La gente se está preguntando, ¿qué está pasando aquí? ¿Qué es esto? Esto es algo sobrenatural. Esto es lo que ellos han buscado. Esto es lo que ellos han perseguido toda su vida, lo que siempre han anhelado. Y por eso están como unos muertos de sed en el desierto, que ven un oasis refrescante, corren desesperados por refrigerio. Ellos quieren esto, ellos anhelan esto, ellos necesitan esto. Yo le pregunto a usted, ¿y usted tiene sed? El Señor dice, venid a la sed. Y usted quiere aliviar su dolor, su cansancio. El Señor te dice, venid a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo te haré. Aquí tenemos que hacer una aclaración bien importante, porque muchas personas leen este capítulo y solo se enfocan en el milagro, y no ven más allá del milagro. Y es tremendo milagro, pero es más que un milagro. Esto que ocurre aquí es una señal. ¿Dónde nos dice que es una señal? Vayan unos versículos antes del capítulo 3, miren el capítulo 2,
Versículo 43, sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. ¿Qué es una señal? Una señal es algo, un artefacto que te apunta a otra cosa. Tú vas en la I-25 y estás llegando allá a Denver y ves una señal que dice Boulder, ¿verdad? Por este carril. Y tú no te quedas ahí enfocado en la señal, ¿no? Tú ves la señal y sigues lo que la señal dice. Tú no ves una señal de stop, de pare, y te quedas enfocado en, wow, qué bonito el rojo. Qué letras más maravillosas, ¿verdad? El diseño de las letras. Oh, el octágono. Qué bello. Me lo quiero llevar para casa. No. Tú respondes a lo que la señal está apuntando. Y de igual manera, ver solamente el milagro aquí sería igual a hacer ese ridículo, ¿verdad? De ver, wow, qué rojo, qué forma, tiene esta señal de pare, de stop. Eso sería incorrecto, eso sería hasta ridículo. Y otra vez, el milagro es maravilloso, pero no nos quedamos ahí en el milagro. Vayamos a lo más importante, vayamos al propósito del milagro. Es una señal, es una maravillosa señal que está apuntando a algo. El milagro no es lo importante es qué está diciendo el milagro. ¿Cuál es la señal del milagro? ¿Y a qué apuntó este milagro? ¿A qué apuntó esta señal? Lo hemos dicho ya desde el principio, que en Cristo, y solamente en Cristo, finalmente las cosas van a ser como deberían ser. En Cristo todo es restaurado, en Cristo todo es renovado. Hay cielos nuevos, hay tierra nueva, hay cuerpo glorificado. Ya no habrá dolor, ya no habrá tristeza. Lo que siempre hemos anhelado, buscado, deseado, está en Cristo. Porque Él tomó la maldición de este mundo y la transformó en bendición a través de su vida, de su muerte, de su resurrección. Eso es lo que esta señal está gritando. Este hombre tenía una enfermedad desde su nacimiento y ahora está como si nunca hubiera tenido nada. Eso es lo que apunta esa señal. Ahora, después que la gente corre a ellos en el versículo 11, Pedro usa esta señal para precisamente, de manera más clara, a través de la predicación, apuntarlos a Cristo. Viene el versículo 12, versículo 13. Al ver esto, Pedro le dijo al pueblo, ¿al ver qué? Al ver cómo el pueblo corrió y estaban maravillados, Pedro dijo al pueblo, hombres de Israel, ¿por qué se maravillan de esto? ¿O por qué nos miran así como si por nuestro propio poder o piedad les hubiéramos hecho andar? El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, al que ustedes entregaron y repudiaron en presencia de Pilato, cuando éste había resuelto poner a Jesús en libertad. Pedro se asegura de que ellos sepan claramente que no fue por el poder de ellos y que tampoco fue porque ellos eran más buenos, más piadosos o más santos que el resto de ellos. Pedro los apunta a Cristo. Mira cómo lo hace en el versículo 16. Por la fe en su nombre, es el nombre de Jesús lo que ha fortalecido a este hombre a quien ven y conoce. La fe que viene por medio de Jesús le ha dado a esta perfecta sanidad en presencia de todos ustedes. La maravillosa señal les decía a todos ellos claramente que lo que toda su vida han deseado, han perseguido, han buscado, por lo que han luchado,
perfección, plenitud de vida, gozo, se encuentra solamente en Cristo Jesús. A eso apunta esta maravillosa señal. La señal también los confronta con su pecado. Los confronta con su pecado. Primero porque la maldición del mundo, que estaba reflejada en este hombre en su cojera, en esta enfermedad que él tenía desde nacimiento, la dosis de la plaga que todos tenemos, se debe no solamente a la maldición de este mundo, Génesis 3, sino también se debe a nuestro pecado. Porque todos nosotros le hemos dado la espalda a Dios, todos nosotros. Como estaba leyendo Max en Isaías 53, todos nosotros como ovejas nos hemos descarriado, cada uno de nosotros. No hay bueno, ni siquiera uno. Pedro los confronta con el pecado de primero los confronta con el pecado de ellos haber estado de acuerdo en la muerte de Jesús. Eso lo vemos en los versículos 13, lo repite en el 14, lo repite en el 17. Pero también los confronta con su pecado en general, con su vida de pecado. De darle la espalda a Dios y por tanto el merecido de su dosis de maldición y de plaga. Y no solamente maldición y plaga en este mundo, sino el merecido que todos nosotros merecemos por nuestro pecado, de un sufrimiento eterno y constante en el infierno. En el versículo 19, cómo él los confronta, les dice, por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados, a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. La única manera que vamos a recibir ese alivio que todos deseamos, perseguimos y buscamos es a través de Cristo. A través de reconocer que hemos pecado contra un Dios santo y que Él por amor dio su vida por nosotros en la cruz y ha pagado nuestra vida. Y eso es lo próximo que Pedro ahora hace. Les habla y les dice, esta señal apunta también a la obra de Cristo, de cómo Cristo, a pesar de que ellos por su pecado, nosotros por nuestro pecado, merecemos la ira de Dios, merecemos el castigo de Dios, merecemos la plaga de este mundo y muchísimo más. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único Hijo, para que todo aquel que en Él crea tenga vida eterna. Mira cómo lo dice en el versículo 18. Pero Dios ha cumplido así lo que anunció de antemano por boca de todos los profetas, que Jesucristo debía padecer. Cristo no merecía padecimiento, Cristo no tenía que padecer. Él era hijo de Dios, Él fue el único hombre perfecto. Nosotros merecíamos padecer y Él padeció en nuestro lugar. Recibió nuestro castigo, nuestra condena. Lo leímos en Isaías 53. Cristo con su muerte canceló no solamente nuestro pecado y nuestra deuda, sino que canceló la maldición de este mundo y aseguró la restauración y la renovación de todas las cosas. Todavía no lo podemos ver, pero eso ya está asegurado y comprado con la sangre y con la resurrección de Cristo. Y precisamente eso es la resurrección de Cristo. La resurrección de Cristo es una muestra adelantada de eso. Que así como Él resucitó, todos aquellos que estemos en Él, vamos a resucitar con Él, con cuerpos glorificados que jamás morirán, jamás perecerán, jamás se enfermarán.
Y este milagro, esta señal también es una muestra adelantada de eso. Eso es lo que va a ocurrir cuando el Señor vuelve y restaure todas las cosas. Va a ser todo lo cojo, va a ser perfeccionado. Y Pedro les dice a ellos que la única manera de nosotros tener parte en esa sanidad perfecta, en esa restauración de todas las cosas, la única manera es si nosotros venimos a Cristo, si rendimos nuestra vida a Cristo, si nos arrepentimos de nuestros pecados, si nos dejamos de estar sentándonos a la entrada del templo y querer hacer las cosas a nuestra manera y reconocer que ya Cristo lo hizo todo y recibir ese regalo. El versículo 19, como Él los llama, como somos llamados. Por tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que sus pecados sean borrados a fin de que tiempos de alivio vengan de la presencia del Señor. En este tiempo, por ahora, solamente tenemos otra vez un adelanto de esa perfección. Solamente tenemos un adelanto en la resurrección de Cristo, en estas señales, pero también presentemente tenemos un adelanto nosotros como cristianos. Tenemos al Espíritu Santo como garantía, nos dice Efesios 1. Ese Espíritu de Dios viviendo dentro de nosotros cuando venimos a Cristo. Eso es una garantía, eso es un adelanto que ya tenemos. Tenemos la iglesia, nuestra congregación, donde la palabra dice que al nosotros reunirnos como iglesia estamos participando de los bienes del mundo por venir. Es un adelanto. Los domingos, cuando nos congregamos como iglesia, es un adelanto de eso. Tenemos como ancla del alma a Cristo en el cielo, intercediendo por nosotros todos los días sin cesar, sosteniéndonos en su mano. Y por eso Él dice, nada ni nadie los puede arrebatar de mi mano. Termina diciendo Romanos 8, de manera que nada ni nadie nos puede separar del amor del Padre. Ese es el adelanto que tenemos ahora. Y pronto, pero muy pronto, Él volverá y hará todas las cosas finalmente nuevas y perfectas. El versículo 21 lo dice de esa manera. De esta manera, a Él, a Cristo, el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas. Entonces el Señor está allá en su trono, en el cielo, sentado, intercediendo, edificando su iglesia, haciendo su obra. Y el cielo debe recibirlo hasta la restauración. Cuando Cristo vuelva, suene esa trompeta final, se abran los cielos y Él vuelve. Él va a restaurar finalmente todas las cosas. Y las cosas van a finalmente ser como deberían ser. Se acabó la espera. Como la multitud que corrió a ellos, hoy todos nosotros al escuchar de esta señal, hemos corrido aquí, hemos corrido al Señor, hemos venido a la presencia del Señor. Todos nosotros tenemos nuestra dosis de maldición de este mundo. Hay enfermedades, hay problemas, hay situaciones, de alguna manera u otra nos ha tocado. Y en medio de nuestras problemas, en medio de nuestras tristezas, en medio de nuestra cojera, cualquiera que sea, hemos escuchado de esta señal, hemos visto esta señal, de que en Cristo todas las cosas son hechas nuevas. Y hoy, igual que Pedro los confrontó a ellos, el Espíritu Santo a través de su palabra nos confronta a nosotros hoy. Nos confronta en medio de nuestro pecado. Nos llama a rendir nuestra vida. Si usted ya es un creyente,
seguir viviendo su vida rendida al Señor, consagrada al Señor, a escucharlo, a obedecerlo, como Pedro lo llamó en el versículo 23, a rendirnos a Él, a poner en Él toda nuestra esperanza, a seguir y también a seguir sufriendo un rato más, pero sufriendo con esperanza y con una esperanza verdadera, asegurada por la muerte y por la resurrección de Cristo. A seguir sufriendo por un rato más, pero con esperanza, sabiendo que ya en Cristo todas las cosas han sido restauradas. Como dice Pablo en Romanos 8:18, pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados con la gloria que nos ha de ser.